Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Recibimos muchas llamadas después del programa de la semana pasada para que diéramos más información sobre el Instituto de Teología Camino, Verdad y Vida, que en estas semanas está ofertando inscripción y reinscripción tanto a los nuevos como a los que ya son alumnos. Y alguien me preguntaba, padre, ¿por qué es importante leer y estudiar una religión? Miren, yo creo que la fe cristiana, como dice San Pablo, sobrepasa toda ciencia humana. Es decir, sobrepasa la matemática, el álgebra, el cálculo lineal, la robótica, las ciencias naturales. Porque si en estas se habla de el conocimiento humano que se plasma, se desarrolla en la ciencia y en la tecnología, en la ciencia de Dios, el principal objeto, valga la expresión, o el principal fin es Dios. En la medida que cada quien lo reconozca, lo conozca o lo pueda percibir. Por eso, pues yo creo que desde tiempos antiquísimos, pues siempre la religión ha existido. Recuerdo un famoso historiador de hace 26 siglos y narrador, Plutarco. Él decía: de todos los lugares donde yo he ido, nunca va a faltar un templo dedicado a la deidad. Entonces de ahí la importancia de que se abran espacios de reflexión, espacios de estudio, donde se estudie la escritura y donde haya maestros, asesores que puedan transmitir algo difícil de transmitir, porque hoy a veces nos negamos a la comprensión de lo divino, que es precisamente a Dios. Por eso yo les comentaba a ustedes la semana pasada que en toda religión, llámese la religión de Zoroastro en Persia, llámese la religión de los egipcios, llámese la religión politeísta, siempre hay una revelación que se consigna o en un libro o que se consigna por tradición. Y revelar significa quitar el velo y que la persona lo pueda entender, pueda tener una mayor comprensión de lo divino. Y eso estoy hablando de religiones politeístas, que fueron válidas para su tiempo, o aún la religión animista, que fueron válidas para su tiempo. Pero ahora puedo pensar en las grandes religiones monoteístas. La cristiana o católica, la musulmana y la judía. Y claro, las ramificaciones que se dieron con Lutero, con Zwinglio, con Calvino, esas pues también supuestamente tienen revelación. Y claro, ya no hablo ni de testigos de Jehová, ni de mormones, ni de luz del mundo, porque supuestamente también tienen revelaciones que se consignan en libros. Por ejemplo, el libro del Mormón, el Atalaya, el Despertar.
ya de acuerdo a cada persona, tendrá que hacer una reflexión para escoger la verdadera. ¿Y por qué la verdadera? Porque se entiende que el ser humano, una de sus pasiones tendrá que ser buscar la verdad. Y la buscará en serio. Por eso en la fe católica, la revelación está contenida desde el Antiguo Testamento. Para la cultura judía no se le llama Biblia, se le llama Tanaka, porque es la abreviación de las primeras palabras de cada grupo de libros sagrados. T, que es la Torá. N, Nevin, que son los salmos, y Ketuvim, que son los profetas. La abreviatura de cada uno o el apócope de cada uno da la palabra Tanaka, T, Torah, N, Nevin, Q, Ketuvim. Entonces, para el pueblo judío, hasta el día de hoy, la Tanaka es su libro de revelación y lo estudian. Y lo estudian los rabinos 25 años. Y los niños tienen que leer la escritura a los 5 años. Y les hacen una fiesta hermosa en el templo de Jerusalén para que el niño que va cargando la Torá y delante de sus familiares la proclama, la canta. Eso es el pueblo judío. Para los católicos, para los cristianos, el libro de revelación es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, la primera parte es la Tanaka. Nosotros no le llamamos Tanaka, le llamamos Antiguo Testamento. ¿Por qué Antiguo Testamento? Porque se entiende que la fe católica está sustentada en un contrato entre Dios y los hombres, y eso se le llama testamento. Yo testo. ¿Por qué se le llama así? Porque es un contrato de derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones del hombre y de Dios, pura gratuidad. Pero es algo que tiene que permanecer, por eso se le llama Antiguo Testamento. Ahora, cuando Jesús viene al mundo, va a revelar lo que el Padre le ha dicho. Y entonces se denomina Nuevo Testamento, la nueva economía de salvación. Esos dos libros conforman todo lo que se denomina Sagrada Escritura o Biblia para el pueblo católico, y eso es la revelación que Dios va a hacer gradualmente para que el hombre responda con una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra fe. Puedo pensar, si un judío no lee la Tanaka, ¿va a crecer en la fe? No. Podría ir a la sinagoga, sí, pero pues no va a saber a qué va. Y lo mismo le pasa a un musulmán. Un musulmán tiene que leer el Corán porque es su libro de revelación y tiene que manejar la interpretación de cada shiara. Eso se llama fe. Y la fe, pues no se compra ni se vende, la fe se adquiere con el tiempo. Yo no puedo ir a City Market o a Chedraui Selecto a decirle al dependiente, por favor, deme 1 kilo de fe, deme 1 kilo de esperanza cristiana. Nos mandarían por un tubo, ¿no? La fe y la esperanza, la fe se adquiere a través de la reflexión. Por eso en el Instituto de Teología, Camino, Verdad y Vida, la primera materia se llama Fe y Revelación.
Ciertamente me han dicho que la trace un poco porque el contenido es un poquito vasto. Pero yo digo, si se entiende que la fe es la respuesta a la revelación y lo primero que tenemos que ponderar es la palabra de Dios, pues yo no veo de qué otra forma podría ponerla en una cuarta o quinta materia si son los prolegómenos de historia. Por eso, ante la revelación que Dios hace a la humanidad, el hombre responde con la fe. Por eso el primer semestre vamos a hablar de revelación y de fe. Ese sería el primer semestre y por eso es importante entender que Dios se revela a través de un libro sagrado. Dios se revela a través de los profetas. Dios se revela a través de los apóstoles. Ese sería el primero. Después, ¿qué elementos debemos de ponderar? Dos elementos valiosos. Miren, vuelvo a las religiones politeístas. En las religiones politeístas había ambigüedad en la revelación, pero siempre había un sacerdote que hacía la intermediación entre Dios y el hombre. Un sacerdote que hacía la intermediación entre Dios y el hombre. En la Iglesia Católica, esta intervención entre Dios y el hombre se le llama magisterio. En la antigüedad eran los sacerdotes, eran los profetas, eran los chamanes. Para la fe cristiana, quien es el intermediario entre Dios y el pueblo es lo que se denomina el magisterio. Y por eso el segundo libro se llama Biblia y Magisterio. Si yo comentaba hace un momento que el primer libro es difícil porque habría que exponer cabal y adecuadamente qué significa la revelación y dónde se encuentra la revelación, pues la revelación se encuentra en la Biblia. Y por eso decía San Jerónimo, desconocer a Cristo, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y por eso decía el Optata Totsius número 16, el alma de la teología, el alma de hablar de Dios es la Biblia. Pero aquí muchos tenemos errores, en el sentido que no leemos la Biblia. Yo creo que la mayoría de los cristianos nos quedamos con el Aves de la primera comunión. Nos dieron el catecismo sencillito, como a los argentinos, sencillito, y eso nos lo aprendimos, y lo aprendimos de pregunta y respuesta, que tal vez no fue el método mejor. Yo creo que el método mejor sería la reflexión en torno a Dios, y cómo nos ha llevado Dios a través de la revelación, y cómo nos sitúa Dios en torno a la Escritura. Pero también nos enseña el magisterio. Entonces el magisterio empezará por los apóstoles. ¿Quiénes son los que convivieron con Jesús? Los apóstoles. Y después los apóstoles, cuando resucita Jesús, van a Asia y Europa, van predicando la palabra, y aquel que vieron más inteligente, pues lo pusieron al frente de cada comunidad y le dieron el nombre de sacerdotes y de obispos. Y ahí se fue formando el sentido del magisterio. De hecho,
El magisterio inicia cuando los evangelistas hablan de Dios y cuando puedo pensar puedo pensar tal vez en San Pablo. No, mejor en San Pablo no, en Mateo y Juan. Cuando Mateo ya tenía, pues, debería tener 75 años, pues él tuvo la fortuna de decir, voy a poner por escrito lo que viví con Jesús. Y lo mismo hizo Juan. Y lo mismo hizo Pablo. Eso se llama Sagrada Escritura. Ahora, ¿qué es el magisterio? Yo creo que la primera expresión del magisterio en la vida de la Iglesia se va a dar en el año 48-49 en el Concilio de Jerusalén, donde se va a dirimir si los cristianos tienen que pasar por la ley mosaica y la circuncisión, o si los cristianos son una nueva secta. Y tuvieron que pasar ante la aprobación de los 12 apóstoles, bueno, exceptuando a Santiago, el mayor, porque él ya había muerto. Después, ante una situación difícil en Asia y Europa, se reúne un grupo de obispos. A eso se le va a llamar concilio. ¿Y qué van a tratar? Van a tratar asuntos de fe y de costumbres. Porque todos los concilios, todo el magisterio va a hablar de fe y de costumbres. ¿Y qué son costumbres? En el campo filosófico, la ética. En el campo teológico, la moral. Es decir, el magisterio puede hablar de todo lo que hace el hombre, sí. Ilumina todo el magisterio. Pero el magisterio está apoyado en la Escritura. Por eso, ese segundo libro se intitula Biblia y Magisterio. Y finalmente el armazón de la fe se le denomina Iglesia y sacramentos. ¿Por qué iglesia y sacramentos? Por una sencilla razón. Se le llama así porque la palabra iglesia la podemos encontrar en el capítulo 16, versículo 18 de Mateo, cuando Jesús dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Y qué significa la palabra eclesía? La palabra eclesía significa convocar. La palabra eclesía significa convocar. Y por eso se llama iglesia y sacramentos. Porque la dadora de los sacramentos es la iglesia. Pero quien interpreta a lo largo de los siglos los sacramentos es el magisterio. Entonces ahí podemos completar que estos 6 temas van entrelazados. Van unidos entre sí. Revelación, fe, Biblia, magisterio, iglesia y sacramentos.
Por eso es importante para cualquier hombre y mujer que pertenezca a cualquier religión el estudio pormenorizado de estos temas que son imprescindibles para la vida del ser humano, porque sólo así daremos eco al sentido de nuestra iglesia. Entonces yo les pido que se sigan inscribiendo en el Instituto de Teología Camino, Verdad y Vida, que está situado en la privada A de la 16 de septiembre 2914, y que hay clases desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche en forma híbrida, presencial y a través de Zoom. Entonces ojalá que se puedan inscribir lunes, miércoles, viernes y sábados de 10 a 1 y martes y jueves de 10 a 1. Nos escucharemos pues próximamente. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.